Bueno, habiendo ya compartido, escrito acerca de algunos nombres de Cristo, incluyendo el nombre humano, ¿verdad? Destacando eh, su humanidad, ¿verdad? Que el nombre Jesús de Nazaret hace distinción y recalca la humanidad, atestigua acerca de la humanidad de Jesucristo, y hablando también, habiendo compartido acerca del título Cristo y de poder establecer que eso tiene un trasfondo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ese trasfondo al cual los creyentes del Antiguo Testamento estaban mirando hacia el futuro, esperando la venida de su Mesías. Bueno, ahora que les quiero compartir acerca de los nombres, algunos nombres de la deidad. Existen varios nombres y no los vamos a cubrir todos, pero quisiera destacar a través de estos próximos minutos cuando Jesús se llama a sí mismo que Él es el Hijo y que Él también es el Señor. Aquí necesitamos dedicar algunos minutos de introducción para saber cuál era realmente la significancia de que a Jesús se le llamara el Señor. Porque los nombres y los títulos mencionados en las Escrituras tienen una significancia que es más allá de lo que nosotros en el siglo XXI, en nuestra cultura, podamos percibir. Entonces dicho esto, volvamos nuevamente a Juan capítulo 1, verso 1. Y recordemos que Juan es un judío, ¿verdad? Un discípulo de Jesús, pero era un judío, tal como Jesús era un judío, ¿verdad? Entonces dice, allá en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio ya existía el verbo, dijimos que el verbo era Dios encarnado, es Jesucristo, ¿verdad? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Pero a qué se refería Juan cuando dijo que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios? ¿A qué se refería Juan con esta palabra Dios? Bueno, Dios, no sé si lo pueden ver, lo voy a hacer más grande. En español. En el griego, recordemos que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? Por lo tanto, en griego se ocupó la palabra theos. ¿Ok? El acento va allí. Entonces, recordemos de que para el judío del siglo I es y hasta ahora es una religión altamente monoteísta, ¿verdad? Para Dios, Él existía un Dios. Dios es uno, ¿verdad? Entonces, esta idea de que Jesús también sea Dios fue muy rechazada. Para ellos era una blasfemia, porque no había una comprensión de que Dios y Jesús eran de una misma esencia. Son tres personas en uno. Cuando la Biblia, recordemos que la Biblia fue traducida al griego, y me parece que en algún momento le he contado por qué fue traducida al griego, ¿cierto? Esto ocurrió más o menos entre los siglos 3 al 1 antes de Cristo, y fue traducida al griego porque todo el mundo en ese momento estaba dominado por Alejandro Magno y la cultura griega, ¿verdad? El imperio griego. Por lo tanto, una de las ideas que tuvo Alejandro Magno y sus líderes fue propagar el griego koiné, que era el griego común. Y todo el mundo bajo el imperio griego hablaba griego koiné. Por lo tanto, en la Biblia fue traducida desde el hebreo al griego mirando hacia aquellos judíos que estaban en la diáspora. Quiere decir fuera de Israel, vivían alejados de Israel. Porque muy probablemente que ellos solamente podían hablar griego y no comprendían probablemente el hebreo. Por lo tanto, cuando la Biblia, que fue el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, habla de este theos,
realmente esta palabra fue una traducción de la palabra hebrea Elohim. Elohim es una palabra ampliamente usada en hebreo en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando ustedes, si se acuerdan, en Génesis 1:1 dice, cuando en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Nosotros obviamente que nuestras Biblias lo tenemos en español y dice en un principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Elohim es una palabra altamente muy usada en la Biblia hebrea. Y esta palabra, lo que se está refiriendo, esta palabra en hebreo, es una referencia al único Dios verdadero. Entonces, cuando los judíos usaban la palabra Theos, en griego, ellos tenían en mente Elohim. Y esto es muy importante. Es muy importante. Porque dice entonces nuestro verso de memoria, ¿verdad? Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim. En pocas palabras, aquí Juan está adjudicando el título al Señor Jesús, le está adjudicando el título de divinidad. Está diciendo que Jesús es Elohim, el Dios del Antiguo Testamento. Pero aquí entonces le invito a que hagamos un pequeño paréntesis, porque les voy a introducir a una pequeña palabra que se llama el tetragramatón. ¿Alcanzan a ver? Tetra, 4, gramatón, letras. 4 letras. ¿Cuáles son estas 4 letras? Son el nombre con que se introdujo Dios mismo en la zarza ardiente a Moisés. Conste que empecé a escribir de derecha a izquierda. Nosotros, en nuestro lenguaje, comenzamos a leer de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero este es el nombre impronunciable, es el nombre del Altísimo, es el nombre del Eterno, inefable, a lo cual los judíos ni siquiera tenían derecho de pronunciar. Porque si ellos trataban de pronunciar esta palabra, entonces estaban quebrando el tercer mandamiento, el cual, si se acuerdan, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, este nombre es realmente un nombre el cual requiere mucha reverencia en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó para poder evitar tratar de pronunciarlo? Entonces, ellos comenzaron a usar este nombre. Adonai, para evitar pronunciar eso, el cual significa el Señor en nuestro idioma. ¿Se entiende? Elohim en Génesis es la palabra hebrea más vinculada con la deidad. Así que ustedes se pueden imaginar que Juan dice, cuando está hablando de Dios, la cual fue escrita en griego en Theos, inmediatamente para los judíos del siglo I está en su mente de que cuando Juan dice Theos, está hablando de la deidad del Antiguo Testamento. Y esta palabra, Elohim, por lo menos aparece unas 2000 veces en la Escritura para referirse a Dios. Ahora, déjeme decirle de que hay una distinción, hay distintos aspectos entre esta palabra Elohim
y esta palabra Adonai existen distintos aspectos para referirse al mismo Dios. El Elohim habla acerca del creador, del soberano, del todopoderoso, habla de su majestad, de su trascendencia en lo alto. Sin embargo, Adonai habla acerca de su autoridad, del Señor, como un amo de esclavos podría ser también, y de su señorío y de la relación de obediencia que debe tener el cristiano hacia Dios. Ahora, permítame darle un detalle de que en algún momento lo que se hizo, existe un par de versiones con respecto a esto, pero en general lo que se hizo fue de que, esto ustedes lo van a reconocer ahora, se tomó ciertas letras, especialmente hay esa y esta, y se introdujeron aquí, aquí y aquí, para producir esta palabra. No tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Verdad? Porque está escrita de derecha a izquierda, pero si nosotros lo colocamos en nuestro orden común, entonces esto llega a ser Jehová. Y es así como a partir del siglo XII al XV, la Reina Valera tradujo de esta manera a esta palabra, Jehová. Es así como nosotros la tenemos ahora en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros a esta altura podamos reconocer especialmente de la referencia que tiene el Dios del Nuevo Testamento, el cual los judíos inmediatamente en sus mentes estaban mirando a este nombre que requería alta reverencia. Y de la misma manera, cuando estamos hablando de el Señor, que el cual es Adonai en el Antiguo Testamento, realmente detrás del Adonai está este nombre impronunciable, ¿verdad? Por lo tanto, déjenme hablarles en este momento de cuando al Señor se le llamaba, ¿cierto? Al Señor Jesús se le llamaba el Señor. El Señor en griego Kyrios, y lo van a encontrar muchas veces ustedes en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús dice allá en Lucas 6:46, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y usted cuando ve en el lenguaje original Señor, Señor, ustedes van a ver un derivativo de esta palabra, lo cual realmente es una contradicción. Por lo menos para nosotros los creyentes, ¿verdad? Es una verdadera contradicción que nosotros digamos al Señor y lo tomemos tan livianamente, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del Señor, este Kyrios, está hablando del Adonai. Es una traducción del Adonai, ¿verdad? Y el Adonai implica que debe haber una obediencia, en esa relación de obediencia al Señor. Y es por eso que Jesús está tratando de recalcar, de decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo digo? ¿En qué área ha estado hablando el Señor a tu vida y tú no estás haciendo lo que Él dice, a pesar de que tú dices, Señor, 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 cada día? De modo que cuando el judío del Nuevo Testamento, del primer siglo, escuchaba la palabra Kyrios, en su mayoría estaba en su mente esta palabra, Jehová. El creador, el sustentador, el soberano,
el que hizo el pacto con Abraham, imagínense. Cada uno de estos títulos, los cuales les he compartido, esto nos permite llamar a Jesús Dios. Él es soberano y comparte con Dios el Padre todos sus atributos, todos. Todos esos atributos que compartimos anteriormente, los primeros 3 meses de ese año, Dios mismo los comparte con el Señor Jesús. Entonces hablemos por un momento. Dijimos que en esta sección íbamos a estar hablando acerca de el Señor y el Hijo como títulos del Señor. Hablemos de un título que Él usó para sí mismo, el Señor Jesús, con el cual se presentó más frecuentemente que cualquier otro título. Y ese es el Hijo de Hombre. Ese es un título. Y allí vemos, por ejemplo, que a través de este título Él también revela su deidad. Dice en Mateo 17, 22, mientras andaban juntos por Galilea, dice, Jesús le dijo, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de hombres, lo matarán y al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron mucho. Aquí se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué se habrá llamado Hijo de Hombre? Todos estos títulos pertenecen al Antiguo Testamento. Hijo de Hombre corresponde a una visión que siglos antes había tenido el profeta Daniel. Allí el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo y es presentado al anciano de días, el cual en la visión representa al Padre, ¿verdad? Y allí el Hijo de Hombre es exaltado y recibe autoridad sobre todas las cosas. Y este es el título, como dije, más usado por el Señor Jesús. En pocas palabras, el judío que vivía en el primer siglo escuchaba esta expresión, este título de parte del Señor Jesús, con el cual se presentaba Hijo de Hombre, e inmediatamente ellos estaban pensando en Daniel 7. Otros nombres usados en la Biblia para hablar acerca de la deidad del Señor Jesús es el mediador, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, el siervo de Dios, muy conocido en Isaías 53, el gran y último profeta que declara la palabra de Dios allá en Deuteronomio 18:15. Y este profeta, dice Moisés, que es como Moisés, era considerado como el Mesías. Todo el mundo sabía de que esa profecía de parte de Moisés, la cual decía que vendría uno como él, todo el mundo sabía de que ese sería el Mesías. También se refiere a Jesús como el Alfa y el Omega, el Emmanuel en Isaías 7. Todos esos nombres para revelar la deidad de Jesucristo. Pero avancemos y hablemos de los yo soy. Les dije que en el Evangelio de Juan se encuentran todas estas expresiones, yo soy. Dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y allá en Juan 8:58, en una de las frases, yo diría, más dramáticas de la Biblia, está el yo soy. Dice, Jesús le dijo, en verdad le digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora, nuevamente, muy interesante, que cuando Él dice, yo soy, no intento de que ustedes se memoricen esto, pero es algo que quiero resaltar solamente. Él usa la expresión ego, eimi. Jesús pudo haber usado solamente para expresar de que Él era, podría haber expresado solamente esa.
Pero aquí existe un énfasis de poder de alguna manera conectar esta expresión a la misma expresión con la cual Dios se reveló a Moisés, donde dijo, yo soy el que soy. Por lo tanto, jamás cuando Jesús se presentó a sí mismo y dijo, antes de que Abraham, imagínense, Abraham había vivido más de 1000 años antes, y Jesús le dice a los judíos de ese tiempo, a los religiosos, le dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos de ese tiempo jamás habrían dejado pasar este detalle de lado, razón por la cual lo odiaban y lo acusaron de blasfemia y lo querían matar. Y finalmente lo mataron. Porque con esto Jesús se está declarando a sí mismo Dios. Y muchas de estas declaraciones, muchos de estos yo soy, ustedes si leen el Evangelio de Juan, lo van a ver a través de todo el Evangelio. No es solamente estas veces que yo le acabo de pronunciar. La divinidad de Jesús, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y otros religiosos que han existido, como Buda, por ejemplo, Mohammed, Mahoma? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que estos líderes nunca afirmaron ellos mismos ser Dios. A las personas que fueron expuestas al mensaje de Jesús, no les llevó mucho tiempo para darse cuenta que las declaraciones que hizo Jesús acerca de sí mismo durante su ministerio le identificaban más que simplemente un carpintero, más que simplemente un maestro o un profeta. ¿Verdad? Para los fariseos y escribas era obvio, totalmente obvio, de que Jesús hacía afirmaciones de divinidad que ellos no podían soportar, por lo cual desearon matarlo. Si ustedes se preguntan por qué los musulmanes hoy en día dicen, no, Jesús nunca dijo ser Dios, aquí ustedes están viendo hoy día, si se puede decir, hasta donde podemos comprender, que Jesús dijo en múltiples oportunidades. Se lo dijo claramente a la mujer sentada, la samaritana sentada en el pozo, ¿verdad? Y aquí vemos que en múltiples oportunidades dijo, yo soy, yo soy. Hoy en día las afirmaciones de Jesús son tan radicales y exclusivas que encuentran tal oposición, principalmente por lo que dice que Él es, por su identidad. Y si tú decides servir a Cristo y decides seguirle, inevitablemente tú también te vas a encontrar con esa oposición. Realmente no se puede comprender plenamente quién es Jesús sin dar paso, en primer lugar, a su condición divina, la cual le pertenece eternamente como segundo miembro de la Trinidad. Quisiera leer nuevamente el texto de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Esta vez me voy a extender un poquito, voy a incluir otros versos, y dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Dice de que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, como Dios tiene autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? La Biblia dice que Él ha recibido adoración, tal como Dios recibe adoración. Vemos allá, ¿verdad? ¿Se acuerdan que después de que murió el Señor Jesús y después de que resucitó, se presentó ante sus discípulos? Estaban todos menos uno, se llamaba Tomás, ¿se acuerdan? Pero después Jesús vuelve 8 días después
y le dice a Tomás, porque Tomás había dudado antes, ¿cierto? Como no había estado en el momento que se apareció Jesús en primer lugar, dijo, no, a menos que yo vea sus manos, los orificios de sus manos y pueda meter mi mano en el costado, no creeré. Por lo tanto, Jesús vuelve 8 días después y lo primero que le dice, pasa a vosotros, y le dice, Tomás, mira mis manos y mete tu mano en mi costado. Y Tomás dice, Señor mío, Dios mío. Él recibe adoración. La plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. La plenitud. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Lo dice en Hebreos 1:3. Y Él es superior a los ángeles. Cuando mencionamos anteriormente de que en el Antiguo Testamento existían 3 oficios que requerían unción, dijimos que uno era el rey, otro eran los profetas y otro los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, Jesús es superior a todos ellos. Jesús es superior a David. David era la máxima expresión del rey en el Antiguo Testamento. Jesús es superior a David. Dice, con respecto a Jesús, dice, este será grande, esto en Lucas 1, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es superior a Moisés. Moisés es la máxima expresión de profeta en el Antiguo Testamento. Jesús es superior a Moisés. Dice allá en Hebreos, dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y Jesús también es superior a Aarón, la máxima expresión del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Jesús es superior a Aarón. Dice, teniendo, en Hebreos 4:14, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque existen solamente 2 caminos. Existen solamente 2 posibilidades. ¿Le vas a rechazar o le vas a seguir? Le vas a adorar, como lo hizo el leproso, el único leproso, que se arrojó delante de Jesús para adorarle. Solo puedes tener paz con Dios por medio de Jesús. Solamente puedes tener reconciliación con Dios por medio de Jesús. Solamente puedes tener libertad, verdadera libertad, por medio de Jesús. Solamente puedes tener plena certeza de que tus pecados van a ser perdonados a través de Jesús. Pilato, cuando estaban a punto de juzgar al Señor Jesús, hace esta pregunta muy interesante. Dice, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? La respuesta, tarde o temprano, tú vas a tener que dar esa respuesta, ya sea en esta vida o en la porvenir. Que el Señor te bendiga.